se puede medir la soledad. Quizás en el eco de los pasos en un piso demasiado grande, en el silencio que responde a un buenos días lanzado al aire, o en el brillo casi infantil con el que unos ojos de 70 años se aferran a la luz de una pantalla. Julián Herrera no se había hecho esas preguntas. Simplemente vivía. O, más bien, sobrevivía a la ausencia de Clara, su esposa, el faro de su existencia durante 47 años. Desde que ella se había ido, hacía ya 3, el piso en el barrio de Nervión en Sevilla, antes lleno de risas y el aroma del puchero, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, ordenado hasta la obsesión, donde cada objeto susurraba el nombre de Clara. Julián había sido profesor de historia. Amaba los libros, las fechas exactas, las causas y las consecuencias. Ahora, jubilado, sus días eran una sucesión de rituales. El café solo, la lectura minuciosa del Correo de Andalucía, el paseo hasta el mercado para comprar lo justo, apenas para uno. A veces por la tarde se sentaba en un banco junto al Guadalquivir, no muy lejos del puente de Triana, y dejaba que el sol tibio de otoño le acariciara el rostro mientras veía pasar la vida ajena, un torrente en el que él ya no parecía tener caudal. Su hija, Elena, vivía en Madrid. Arquitecta, casada, con 2 hijos adolescentes que apenas recordaban la última vez que habían jugado en el patio de la casa de los abuelos. Lo llamaba cada domingo, una conversación predecible, llena de cariño, pero también de una distancia impuesta por los kilómetros y las vidas ajetreadas. Fue Elena quien, en una de sus visitas relámpago, le instaló una tablet y le creó un perfil de Facebook. Para que te distraigas, papá, para que conectes con el mundo, que no todos son libros viejos. Julián la miró con escepticismo. Él, en esas modernidades. Pero la soledad era una carcoma persistente, y la curiosidad, una semilla que aún podía germinar en el terreno árido de sus días. Así, con la torpeza de un neófito, empezó a navegar por aquel universo de caras sonrientes y vidas aparentemente perfectas. Un día, entre sugerencias de amistades que quizás conozcas, apareció un nombre, Valeria Montesinos. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 50 años, el cabello castaño ondulado, una sonrisa cálida y unos ojos que parecían inteligentes. En su información ponía experta en arte, Florencia, amante de la cultura española. Julián, que siempre había admirado el Renacimiento italiano y que con Clara había soñado con un viaje a la Toscana que nunca llegó, sintió un pequeño cosquilleo. Quizás Elena tenía razón. Quizás el mundo aún guardaba alguna sorpresa para un viejo profesor de historia. Con un dedo que temblaba ligeramente, pulsó aceptar. La respuesta de Valeria fue casi inmediata. Un mensaje privado, educado, agradeciéndole la amistad. Siempre es un placer conectar con alguien de España, un país que adoro y cuya historia me fascina, don Julián. La formalidad inicial, el don, le gustó. Era un eco de otros tiempos, de un respeto que sentía perdido. Comenzaron a chatear. Al principio mensajes cortos, comentarios sobre alguna noticia cultural, sobre el tiempo en Sevilla o en Florencia. Valeria escribía con una corrección exquisita, salpicando sus frases con referencias a artistas y escritores que Julián admiraba. Él, a su vez, desempolvaba sus conocimientos, sintiendo cómo su mente, aletargada por la rutina, recuperaba una agilidad olvidada. Le hablaba de la Giralda, del Alcázar, de Murillo y Velázquez, y Valeria parecía beber sus palabras, haciendo preguntas inteligentes, demostrando un interés que lo conmovía. ¡Qué maravilla cómo lo explica Julián! Debería escribir un libro. Tiene usted un don para transmitir la belleza. Nadie le había dicho algo así en años. Ni siquiera Elena, en sus apresuradas llamadas. La soledad, esa compañera constante, parecía retroceder unos pasos, dejando espacio a una emoción nueva, una especie de alegría tímida. Esperaba con ansias la notificación de un nuevo mensaje de Valeria, como un colegial aguarda el timbre del recreo. Le contó de Clara, de su amor por la historia, de sus paseos por el barrio de Santa Cruz. Valeria escuchaba o leía con una empatía que lo desarmaba. Entiendo su pérdida, Julián. Un amor así es eterno, pero la vida nos pide seguir adelante, encontrar nuevos faros que iluminen el camino. Una tarde, Valeria le habló de un proyecto que la absorbía, la restauración de unos manuscritos medievales españoles que habían aparecido en un convento cerca de Siena. Un tesoro bibliográfico, según ella. Es un trabajo delicado, Julián, y los fondos son escasos. La burocracia italiana, ya sabe. Unos días después le comentó que necesitaba unos pigmentos especiales, muy difíciles de conseguir, para la restauración de las miniaturas.
Son solo unos 300 euros, pero marcan la diferencia entre una restauración mediocre y una que honre la historia. Y añadió casi como un susurro digital: no se preocupe, es solo un comentario. Encontraré la manera. Julián releyó el mensaje varias veces. 300 euros. No era una fortuna, pero sí una parte de su modesta pensión. Pensó en Clara, en cómo ella siempre lo animaba a ser generoso con las causas nobles. Y esta, la preservación de la historia, ¿no era acaso una causa noble? Además, Valeria no se lo había pedido directamente. Era él quien podía ofrecérselo. Se sintió importante, partícipe de algo grande. Fue al banco esa misma mañana e hizo su primera transferencia a una cuenta italiana, cuyo titular era un nombre que no reconoció, pero Valeria le explicó que era el intermediario de confianza del convento. Cuando le comunicó a Valeria que había enviado el dinero, la respuesta fue un torrente de gratitud. Julián, es usted un ángel. No sabe lo que esto significa para el proyecto y para mí. Siento que juntos estamos salvando un pedacito de historia. La palabra juntos resonó en el pecho de Julián con una calidez inusitada. Aquella noche durmió mejor que en mucho tiempo. Elena llamó el domingo, como de costumbre. ¿Qué tal, papá? ¿Alguna novedad? Julián dudó un instante. Bien, hija, todo tranquilo. Leyendo mucho, ya sabes. He hecho una nueva amiga por la tablet, una señora italiana muy culta. Hablamos de arte. Anda, papá, ¿ves cómo te vendría bien? Pero con cuidado, que en Internet hay mucho listo. Listo, pensó Julián con una punzada de irritación. Valeria no era una lista, era una mujer sensible, inteligente. Tu hija no la conoce, se dijo. No entendería esta conexión tan especial. Las peticiones de Valeria se volvieron más frecuentes, aunque siempre envueltas en la necesidad del proyecto o en algún imprevisto desgarrador. Un viaje urgente a Roma para desbloquear unos permisos ministeriales, que requirió 500 euros. Unos materiales de encuadernación especiales que solo se fabrican en Alemania por otros 600. Luego un problema más personal, un supuesto robo en su apartamento de Florencia donde le habían sustraído el ordenador con toda su investigación y algo de efectivo. Estoy desolada, Julián. Siento que me han arrancado una parte de mí. Y me preocupa cómo seguiré adelante sin mis herramientas de trabajo. Esa vez, Julián reunió 800 euros, una cantidad que le obligó a tocar los ahorros que guardaba para alguna emergencia. Cada transferencia iba acompañada de promesas de devolución en cuanto se liberaran los fondos de una pequeña herencia o el Ministerio Italiano de Cultura aprobara la subvención completa del proyecto. Y sobre todo, de palabras cada vez más afectuosas. Eres mi mecenas, mi confidente, mi faro en la tormenta, Julián. Un día, tras una transferencia particularmente generosa, Valeria le escribió: a veces pienso que el destino nos unió por una razón. Siento por ti un cariño muy profundo, querido amigo. Julián releyó la frase una y otra vez, el corazón latiéndole con una fuerza juvenil. ¿Amigo? Quizás era algo más. En una de sus visitas a Sevilla, Elena notó a su padre más delgado, con ojeras, y extrañamente esquivo cuando le preguntaba por sus gastos. Papá, te veo preocupado. ¿Pasa algo con el dinero? Sabes que si necesitas cualquier cosa. No, hija, ¿qué va a pasar? Son cosas mías, de la edad. La pensión no da para mucho, eso es todo. Pero Elena no era tonta. Una tarde, mientras Julián dormitaba la siesta, cogió la tablet con la excusa de mirar unas fotos. Accedió a los mensajes de Facebook. Lo que leyó la dejó helada. Las continuas peticiones de dinero, las excusas inverosímiles de Valeria, las respuestas cada vez más entregadas de su padre. Papá, lo despertó con suavidad, pero con firmeza. Tenemos que hablar. He visto tus mensajes con esa tal Valeria. Julián se incorporó sobresaltado y culpable. ¿Qué has estado mirando mis cosas? No tienes derecho. Papá, por favor, esa mujer te está estafando. ¿No te das cuenta? Todo eso de los manuscritos, los robos, es un timo de manual. La cara de Julián se encendió. No te permito que hables así de ella. Valeria es una mujer honorable, culta. Tú no la conoces. Tú no sabes nada de lo que compartimos. ¿Compartir? ¿O es que ella comparte tus ahorros? Papá, he buscado su nombre en Internet. No hay ninguna experta en arte que se llame Valeria Montesinos en Florencia con esa trayectoria. Probablemente ni siquiera es quien dice ser en las fotos. Son calumnias. Envidia porque he encontrado a alguien que me valora, gritó Julián, algo que raramente hacía. Se levantó, temblando, y le arrebató la tableta a Elena. La discusión fue agria, dolorosa. Elena se marchó a Madrid con el corazón encogido.
sintiéndose impotente. Julián se quedó solo, con un pozo de amargura y una duda sembrada que intentaba ahogar con la relectura de los mensajes más tiernos de Valeria. No entienden, se repetía. Nadie entiende esta conexión. Unas semanas después, Julián no se encontraba bien. Un mareo persistente, una opresión en el pecho. Una mañana, al levantarse de la cama, todo dio vueltas y cayó al suelo, golpeándose la cadera. Consiguió alcanzar el teléfono y llamar a una vecina, quien avisó a emergencias. El diagnóstico, una arritmia fuerte y una contusión importante. Tuvo que pasar un par de días en el Hospital Virgen del Rocío. Se sentía frágil, asustado y terriblemente solo. En cuanto pudo, con manos temblorosas, le escribió a Valeria desde el móvil que Elena le había insistido en tener. Le contó lo sucedido, esperando una palabra de consuelo, un bálsamo para su angustia. La respuesta de Valeria llegó cargada de una aparente desesperación. «Julián, amor mío, no quieres creerlo. Siento como si me hubieran apuñalado. Necesito estar a tu lado, cuidarte, velar por ti. Esta distancia me está matando». Julián sintió un nudo en la garganta. Amor mío. Ya no era, querido amigo. Valeria continuó. He estado mirando billetes de avión, pero son carísimos en este momento, y tendría que dejar algunos asuntos urgentes aquí. Si tan solo pudiera reunir el dinero para el viaje y para asegurar que todo queda en orden en Florencia, unos 2.000 euros serían suficientes para venir inmediatamente y dedicarme solo a ti. Eres lo más importante para mí ahora, Julián. Haría cualquier cosa por estar contigo. 2.000 euros. Era una cifra enorme. Significaba liquidar la pequeña cuenta de ahorros donde guardaba el dinero de la venta de unas acciones que Clara había heredado. Un dinero que siempre había considerado intocable, pero la imagen de Valeria a su lado, cuidándolo, susurrándole palabras de aliento. Era un señuelo demasiado poderoso para su corazón debilitado y solitario. Se imaginó su sonrisa cálida en la penumbra de su habitación, su mano sosteniendo la suya. Comenzó a hacer gestiones desde el hospital. Llamó a su banco para autorizar la transferencia. Vendió a un conocido un antiguo reloj de oro de Clara y unos gemelos de su padre que guardaba como oro en paño, consiguiendo reunir una parte. El resto saldría de la cuenta de ahorros. Se sentía febril, impulsado por una urgencia que silenciaba cualquier atisbo de razón. Elena, al enterarse por la vecina del ingreso de su padre, tomó el primer AVE a Sevilla. Lo encontró en el hospital, más pálido y vulnerable que nunca, pero con una extraña determinación en los ojos. «Papá, ¿cómo estás? ¡Qué susto nos has dado!». «Mejor, hija, mejor. Valeria vendrá a cuidarme. Ya estoy arreglando todo para que pueda viajar». Elena sintió un escalofrío. «¿Valeria?» «Papá, le has contado lo de tu caída. ¿Y qué te ha dicho?». Julián le resumió la conversación, omitiendo la cantidad exacta, pero dejando clara la necesidad urgente de Valeria. «Papá, no puedes hacer eso». Elena casi gritó, olvidando que estaban en un hospital. «Esa mujer se está aprovechando de tu enfermedad. Es una buitre. Basta ya, Elena. No voy a consentir que la insultes. Ella me quiere y yo la necesito». La discusión fue breve, pero intensa. Elena, viendo la obstinación de su padre y su fragilidad, decidió cambiar de táctica. Ya no bastaban las palabras. Necesitaba pruebas. Mientras Julián descansaba, sedado, Elena usó la tablet de su padre. Buscó el nombre de Valeria Montesinos, las imágenes que usaba. Recordó una herramienta que un amigo informático le había mencionado, la búsqueda inversa de imágenes en Google. Subió una de las fotos de perfil de Valeria. Los resultados la dejaron sin aliento. La mujer de las fotos no era Valeria Montesinos, experta en arte de Florencia. Era una actriz secundaria búlgara llamada Milena Petrova, cuyas imágenes aparecían en varios bancos de fotos de stock y en perfiles falsos denunciados en foros de víctimas de estafas románticas. Encontró testimonios de hombres y mujeres engañados con historias similares, proyectos culturales, enfermedades repentinas, promesas de amor eterno. Siempre acababa igual: dinero perdido, corazones rotos. Uno de los testimonios mencionaba transferencias a la misma entidad bancaria en Chipre que su padre había usado para una de las primeras peticiones de Valeria. El clímax de la historia de Julián no sería en un escenario grandioso, sino en la fría habitación de un hospital y después en la sucursal de su banco en la calle Sierpes. Cuando le dieron el alta, Julián, aún débil, pero con la terquedad de quien se aferra a la última tabla de un naufragio, insistió en ir personalmente a confirmar la gran transferencia para Valeria.
Es lo menos que puedo hacer por ella, que tanto se preocupa por mí, le dijo a una Elena cada vez más desesperada. Papá, antes de que hagas nada, quiero que veas algo. Solo 5 minutos. En casa, por favor. Julián, a regañadientes, accedió. En el salón de su piso, que ahora le parecía más grande y vacío que nunca, Elena encendió la tablet. Le mostró las búsquedas, las fotos de Milena Petrova, los foros con historias idénticas a la suya, los avisos sobre la cuenta bancaria en Chipre. Julián miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Al principio negó. Es una confusión. Alguien le ha robado la identidad a Valeria. Ella es la víctima. Pero las pruebas eran abrumadoras. Cada detalle encajaba como las piezas de un puzzle macabro. La experta en arte, los manuscritos españoles, la madre enferma, el amor repentino y abrumador. Todo era un guión, y él había sido el protagonista crédulo. El color desapareció del rostro de Julián. Se dejó caer en el sillón donde tantas veces había leído los mensajes de Valeria, donde había soñado con un futuro que ahora se revelaba como una cruel farsa. No lloró. Solo un temblor recorrió su cuerpo, un frío que nacía en la médula de sus huesos. Elena se sentó a su lado, le tomó la mano. Una mano helada. Lo siento mucho, papá. De verdad que lo siento. Julián no respondió. Miraba un punto fijo en la pared, donde colgaba una acuarela de la Plaza de España que él y Clara habían comprado en su luna de miel. Una vida entera de verdades sencillas, de afectos palpables, se desmoronaba ante la sofisticada mentira de un desconocido sin rostro. La vergüenza era un ácido que le quemaba por dentro. Vergüenza por su ingenuidad, por haber traicionado la memoria de Clara buscando consuelo en un fantasma digital, por haber desoído las advertencias de su propia hija. Y luego, una ira sorda, impotente. Denunciaron el caso a la Policía Nacional, en la comisaría del barrio de la Alameda. Un agente joven, amable, pero con la resignación de quien ha oído demasiadas historias como aquella, tomó nota de los detalles. Les explicó la dificultad de rastrear el dinero, las redes internacionales, la profesionalidad de los estafadores. Salieron de allí con una copia de la denuncia y la certeza de que el dinero de Julián, el dinero de Clara, se había esfumado para siempre. Los meses que siguieron fueron un lento y doloroso peregrinaje por el desierto de la desilusión. Julián apenas salía de casa. La tablet quedó guardada en un cajón, como un objeto maldito. Elena lo llamaba a diario y viajaba a Sevilla cada 2 fines de semana. Traía a sus hijos, que a pesar de la torpeza adolescente, intentaban animar al abuelo con sus historias del instituto y sus videojuegos. Poco a poco, el hielo en el corazón de Julián comenzó a derretirse, no por un nuevo amor, sino por el calor constante y paciente del afecto familiar. Una tarde, Elena lo convenció para que la acompañara a un centro cívico cercano, en la calle Pureza, donde organizaban un taller de escritura creativa para mayores. Para que desempolves tus historias, papá. Las de verdad. Julián al principio se negó. ¿Qué podía contar él? ¿La historia de un viejo tonto engañado? Pero la insistencia de Elena y quizás una necesidad profunda de dar forma al caos de sus sentimientos lo llevaron allí. Encontró a un grupo de hombres y mujeres de su edad, cada uno con su bagaje de recuerdos y soledades. Escuchó sus relatos, sus poemas torpes pero sinceros. Y un día, con voz temblorosa, leyó unas pocas líneas sobre un profesor de historia que amaba los atardeceres sobre el Guadalquivir. No mencionó a Valeria, ni la estafa, pero en la descripción de la luz dorada sobre el río, en la melancolía de las palabras, había una verdad que todos en la sala, de alguna manera, comprendieron. Julián nunca pero en aquel pequeño círculo de contadores de historias bajo el sol amable de Sevilla comenzó a reconstruir, palabra a palabra, un nuevo tipo de conexión. Una conexión real, tejida con las hebras de la fragilidad compartida y la esperanza, tozuda como la hierba que crece entre las piedras, de que incluso después del engaño más cruel, la vida, de alguna manera, merecía ser contada y vivida. Miró una vieja foto de Clara que llevaba en la cartera. Ella le sonreía, como siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián le devolvió una sonrisa, amarga quizás, pero sonrisa al fin. El camino por delante era incierto, pero ya no lo recorrería completamente a oscuras.